Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast que hoy pretende daros mucho miedo, o bueno, tal vez no. En fin, yo soy Pedro J. y estamos aquí en otro programa en el que además contamos con una invitada que ahora os presentaré y me acompaña nuestro contertulio más habitual de este 2003, que es Tony. ¿Qué tal, Tony? Bienvenido. Hola, buenas noches. 2003 es un año que no me acuerdo cuál es, pero la verdad es que sí. Yo he cogido la silla aquí en La Voz de la Mesa y parece que no me la quitan ni con agua caliente. Y como decía, tenemos una invitada. La gente que nos seguís en Twitter ya habéis visto el spoiler porque la hemos etiquetado. Nos acompaña Elena, que además es muy habitual de los directos de La Voz de la Mesa, con su nick de Lane of Twitch, y es junto con Cristian, que ya ha pasado por el programa de los históricos de La Voz. Así que te doy la bienvenida, Elena. ¿Qué tal? Bien, pues nada, aquí participando. Que bueno, como la temática es de terror y me suele gustar juegos que tienen ambientación de terror, pues perfecto. Aunque también tenga algo de ciencia ficción y bueno, se puede hacer terror con ciencia ficción o incluso histórico, todo se puede hacer. Pues sí, porque el tema del que vamos a hablar es del terror en los juegos de rol, o como veis en nuestra pizarrita, el terror. Una forma de abreviar esto. Y como ya es tradición, voy a pedirle a Tony, recién venido del 2003, como he dicho, a que nos cuente, defina qué es esto del terror con dos R's y otra R al final. Cuéntanos, Tony. Voy a decir que estoy un poco nervioso porque es la primera definición que tengo que dar, creo. Entonces, bueno, esto ya es como una subida de estatus, ¿no? Bueno, pues el terror yo lo definiría o lo definiríamos como una emoción, ¿no? Una emoción con una alta intensidad o que puede llegar a abrumar a las personas y que, bueno, pues genera miedo, ansiedad, temor, y que normalmente el terror se da, yo creo, en situaciones donde hay peligro o amenazas fuertes. De tal manera que el terror luego además se expresa de muchas formas diferentes, ya sea formas físicas, psicológicas, y se puede dar no solo por situaciones a lo mejor reales, que también por lo interesante de hoy, que son por situaciones imaginarias. Sí, y es que además el terror es un género como muy rolero, ¿no? O sea, igual que la fantasía medieval, pues el terror ha estado en una u otra forma, y ahora entraremos en ello si queréis, en muchísimos juegos de rol, ¿no? Pues desde la llamada de Chulu, de estos clásicos, hasta aproximaciones recientes, como por ejemplo pues Cult, que seguro que sale por aquí, o incluso un Novarmis que comentábamos ahora entre bambalinas, mientras el ordenador sí parecía sacado de 2003 y no paraba de tirarme de la llamada y del directo. Pero no descartemos que eso sea así, que el ordenador sea de 2003. No descartamos. Exacto. Bien, vamos a arrancar el tema. En primer lugar os pregunto, que ¿sois muy fans de esto de los juegos de terror? ¿Os gusta jugarlos o dirigirlos? Tú, Tony, ¿cómo es tu caso? Acérrimo. Yo diría que ocupa, si no el 70, si no el 80, el 70% de mi panorama rolero, tanto como director como jugador. El terror es mi pasión. Es lo que más me mueve. Muy bien. Bueno, ¿y tú, Elena?
Pues en mi caso, a ver, yo juego tanto como dirijo, lo que pasa es que sí que me considero más novata dirigiendo y me he dado cuenta que el terror es complicado, ¿eh? Es complicado de llevar el terror, que habrá dinámicas que son más fáciles o géneros dentro del terror que son más fáciles de llevar porque son más conocidos, pero te das cuenta que no es tan fácil, no es tan fácil lograr las sensaciones que quieres, pero vamos que yo no hablaría de porcentajes, pero claro, aquí viene el tema de, yo le llamo la tiranía de las etiquetas, porque muchas veces dices tú terror, digo, pero es que puedes hacer terror. A ver, ya sé que hay ambientaciones más proclives o menos proclives, pero que podrías hacerlo con una partida histórica. O una partida histórica puede tener elementos que esté jugando con el terror en cuanto los personajes estén turbados por algo y el director sepa aprovechar la ola, la corriente. O sea, por ejemplo, Alien es el típico juego de ciencia ficción que es la de las mejores ambientaciones de terror para mí de ciencia ficción que ha habido. No me refiero solo al juego, me refiero a la película. Ves la película y te parece una obra maestra de cómo dirigir un terror claustrofóbico. Si tienes un elemento alien, pero ahí ves lo más importante del terror. Un elemento que no sabes cómo funciona. Una situación claustrofóbica, no hay escapatoria. Y un objetivo no del todo claro en el que tienes que tomar decisiones que va a afectar a terceros. O sea, es la partida de terror perfecta. Me refiero a la ambientación como tal. Luego está el juego, que bueno, el juego está muy bien llevado. Entonces, claro, dices tú, ¿qué es terror? Pues puede ser cualquier situación y luego habrá sistemas o ambientaciones más proclives a construir tu historia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo porque, de hecho, pues eso, he mencionado antes de pasada un No Barmis o, por ejemplo, sé que Tony juega mucho a Cultos Innombrables y son juegos que en mi cabeza yo no meto en terror, aunque, por ejemplo, tienen mecánicas relacionadas con la cordura, porque como yo los dirijo, porque en mi caso yo no me considero un fan acérrimo del terror, pero sí que he dirigido y jugado en este tipo de partidas, pues esos juegos los dirijo de una forma un poco distinta, en el que efectivamente la cordura y el miedo tienen un papel fundamental, pero no busco causar terror en los jugadores, aunque a veces suceda, ¿no? En cambio, pues, como ha dicho Elena, en el caso de Alien, la película y pensando trasladar al juego, sí que me sale, esa ambientación me pide terror, ¿no? Y ahí quizás es una de las cosas que a la hora de clasificar los juegos de rol como de terror o no, genera esa complejidad. Hay algunos que claramente se definen como de terror y otros que se dirigen como si fueran de terror o que pueden dirigirse como si fueran de terror, ¿no? Sí, claro, yo justo diría que efectivamente pues hay algunos que tienen un enfoque totalmente dirigido a esto tiene que ser el terror sí o sí, ¿no? Bueno, ya hablaremos luego a lo mejor de algunos juegos y tal. Y otros que te añaden que la ambientación, decías de cultos y por ejemplo, por mencionarlo, cultos sí que tiene un tono muy pulp, realmente, técnicamente, o muy más que pulp, diríamos, pues como el trasfondo de los jugadores no son personas que vayan a padecer terror de per se, porque ellos son el terror, ¿no? Entonces, pero sí que es interesante saber que tienen que estar trabajando con cosas que tienen que dar terror o que ellos mismos tienen que a veces sufrirlo para ver en sus carnes e inspirarse a lo que luego pueden hacer. Y es parte de la gracia, por ejemplo, de cultos, ¿no? En ese sentido. Pero luego, por ejemplo, podemos hablar de culto en otro ámbito, porque cult sí que pretende directamente que la persona se vaya a no dormir a casa o a dormir mirando, abrir con los ojos, como intentar dormir, no estar con los ojos abiertos mirando el techo y ver si hay algo que se ha dejado por hacer en la partida o lo podría haber hecho mejor o por qué ha acabado tan mal la historia, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahí se puede diferenciar, pero porque creo que como el género de terror, y tú decías que así como el de fantasía, son uno de los dos pilares, ¿no? Podemos decir que hay dos pilares en el rol, que son la fantasía y el terror. También dentro de la fantasía nos encontramos un montón de ámbitos, ¿no? Alta fantasía, baja fantasía, una fantasía más tipo Señor de los Anillos, una fantasía más... Bueno, podemos encontrarnos de todo tipo. Pues en el terror yo creo que también, y por eso hay que ser justos y decir que cualquier cosa que tiene un toque sobrenatural, donde busca, un poco yéndome a la definición del principio, perturbar a la gente en algún aspecto, pues yo lo metería en terror. Soy bastante generalista en ese sentido. Y dentro de ahí pues ya podemos entrar a matizar lo que queráis y los diferentes juegos y las diferentes formas de aplicarlo, porque no es lo mismo que un juego esté diseñado para ser un juego de terror, como que, como decía Elena, que una partida sea de terror. Yo recuerdo, por poner así un poco siempre la anécdota, una partida de Mouse Ward, donde, bueno, en una campaña, es un juego que me gusta mucho y dice una campaña medio larga, interesante, y en medio tenía un par de partidas
que intentaban tener un tono de terror. Un tono como pues, de investigación oscura, con huir de algún... que al final era un murciélago, ¿no? Que estaba viviendo en una especie de fortaleza abandonada, pero daba la sensación, pues eso, de vivir una situación de terror. Y de hecho, si hablamos del clásico fantasioso Dungeons and Dragons, pues tenemos ahí Ravenloft, Strat y toda esta historia que intenta traer ese terror, por ejemplo, a la fantasía, ¿no? O sea, que se puede aplicar a lo que queramos. Incluso podríamos, no sé, una partida de un más procedimental de investigación y darle una vuelta para que luego tenga ahí... porque una cosa, perdona, creo que no lo he dicho, pero terror no implica sobrenatural tampoco. No. Eso te iba a enmendar la plana yo ahí en cuanto me dieras la En cuanto soltara yo el gazapo. Pero terror no implica sobrenatural. Pero sí que podemos hacer y vuelvo a lo que decía, una partida de investigación donde el giro sea terrorífico, donde que al final descubran que además es parte de lo interesante, ¿no? Que la víscera, la sangre, no la sangre física, sino ese detalle. Bueno, vamos a pensar, por ejemplo, en Seven. No hay nada sobrenatural, pero no hay nada más terrorífico que Seven. Bien, buenas declaraciones. Yo es que además pensando en lo que conforme ibas hablando, me acordaba, por ejemplo, de Un céntimo por mis pensamientos, que es un juego que la mecánica de por sí no es terrorífica, pero las historias que se pueden generar sí que lo pueden ser, ¿no? Y de hecho, yo creo que el juego sugiere que vaya hacia historias que te toquen un poco la patata y sin meter nada sobrenatural necesariamente, te puede dar lugar a historias espeluznantes, ¿no? Pero es verdad que como los roleros nos ha ido desde siempre, las historias con algún componente fantástico o de ciencia ficción, etcétera, es verdad que muchas historias de terror implican elementos sobrenaturales de algún tipo, ¿no? Sí. Yo, un tema que sí sale que a mí es lo que me ocurre, que empieza a ser suspensión de la credibilidad, es que a veces si te pasas de sobrenatural empieza a volverse fantasía urbana, que puede estar maravilloso, pero o sea, tiene que, cuando busques elementos, a mí por lo menos lo que a mí me ha llamado más la atención es que ni sea algo muy monstruoso, que empieza un poquito a, esto no me afecta. No estoy hablando de horror cósmico, que ese es otro ámbito que bien llevado es maravilloso. Me refiero cuando se vuelve todo muy monstruos, que tienes que lanzar bombas casi para destruirlos, cuando llevas un personaje que es independiente y no se siente limitado, son elementos que hace que ya se desplace. Por eso digo que el concepto, la etiqueta de terror a veces es un poco relativo, porque yo me he encontrado partidas que incluso puede haber mucho elemento gore que no me han transmitido terror, me han transmitido otra cosa, fantasía urbana oscura o algún tipo de elementos. Entonces me lleva al punto de llevar personajes que se encuentran limitados, con una serie de limitaciones, cuanto más a un ambiente claustrofóbico. Cuando digo claustrofóbico es que no tienes control de la situación, y monstruos que toquen un aspecto humano es lo que más a mí me parece, o que toque elementos netamente humanos. Es lo que me hace más meterme como terror. El horror cósmico funciona porque es algo que no puedes controlar, está fuera de tu lógica, de todo. Es como sentirte completamente en una situación completamente impredecible, y es lo que da esa sensación de, digamos, agobio, aunque sea otro tipo de terror. Mira, esto que has explicado, Elena, me resuena muy fuerte, me parece estupendo, porque suscribo lo que has dicho. A mí me pasa con el horror cósmico, que yo siento muy poco horror jugándolo y dirigiéndolo, sobre todo, dado que la opinión mayoritaria del género es la basada en Lovecraft, y Lovecraft pues lo tengo muy trillado. Claro, es que ese es un problema de la llamada de Tulu. Es que llega un momento que es que estás en una partida de Lovecraft y dices tú, que la habitación no tiene esquinas, buah, es que aquí hacen cultos. Ya te sabes todo de Lovecraft. Entonces a veces es como un juego para gente que no ha jugado nunca al rol, porque es que no se sabe todo. Pero algunas en las que mejor me funciona es cuando lo que te han definido no es lo típico de Lovecraft, pero no porque lo típico esté bien, sino porque la mayoría de los roleros es que hemos jugado juegos de mesa, juego de no sé qué, nos han contado, has leído algún libro, entonces ya ese es otro tema, que desgraciadamente el terror es como si fuese un proceso de desgaste, que si la ambientación la conoces, la controlas. A mí me pasa con videojuegos que cuando empieza el terror es más terrorífico y a la mitad ya sabes cómo son las mecánicas, es todo predecible, controlas el ambiente, la situación, te sientes seguro y a salvo, ya no es terror. Es otra cosa, puede estar bien, pero es otra cosa. Y a mí me pasa mucho con todo lo que sea inspiración Lovecraft, que en cuanto sé de cómo funciona ya me agarro la mecánica y sé por dónde va la cosa.
Claro, porque bueno, al final un poco es la conclusión de que el terror o el miedo no es aquella sensación de reacción hacia lo desconocido. Y cuando lo desconocido se convierte en 100% conocido, es el problema. Pero luego ahí tenemos, como directores o como jugadores, una serie de recursos bueno, pues para hacer que las partidas sean también interesantes. Porque una de las cosas, aunque nos estamos a lo mejor adelantando un poco al programa, una de las cosas que debemos entender, o creo que debemos entender, es que jugar una partida de terror no tiene por qué causar terror en los jugadores, porque tú al final, cuando estás en la épica de cualquier otro tipo de partida o en la partida más de investigación de otra partida o algo por el estilo, realmente a lo mejor sabes las respuestas o no las sabes del todo, pero te inmiscuyes tanto en la partida que la intención es, bueno, pues que tu personaje pues, se va a sentir afectado porque ha muerto su mejor amigo dentro de ese daño, ¿no? Por ejemplo, poner el ejemplo de siempre. ¿Vale? Perfecto. Pues aquí también podemos hacer como jugadores el trabajo de interpretación, porque al final estamos hablando de rol, de pasar el terror o que nuestro personaje pase el terror, ¿no? Que es parte de la esencia también. Yo creo que a veces tenemos un problema que comparto, y creo que no solo lo comparto porque lo veo en la mesa de juegos, sino porque posiblemente también sea partícipe cuando soy jugador, en el cual ese problema radica en que parece ser que la partida, si no nos da miedo a nosotros como personas, no es de miedo. Es que eso también va a ser los gustos de cada uno y a qué temas le tiene más respeto. Claro, pero en cambio sí que decimos, esta partida está muy guay cuando es una partida, yo qué sé, de investigación, es una partida de mazmorreo y a lo mejor nos ha hecho sentir la épica del viento en nuestra cara mientras cargábamos colina abajo, porque no nos lo va a hacer sentir seguramente. Habrá momentos en los que nos dé subidones, pero eso también no lo va a hacer una partida de investigación de terror o algo por el estilo, ¿no? Entonces creo que hemos quemado de normal el concepto de terror dentro del rol. Sí. Me parece que está un poco quemado, ¿eh? Sí, es lo que yo creo que esto puede ser un aprendizaje para la gente cuando se estrella dirigiendo terror, que intenta hacer algo terrorífico y al final acaba siendo un despiporre que todo el mundo saca. Yo, por ejemplo, mi frustración con Cultos Innombrables es que yo lo he intentado una vez y de verdad que da risa porque es que daba todo motivo a ello. El problema no era el juego, era que entre los jugadores, yo, la ambientación y a lo mejor que no supe encauzarlo, pues sí, la partida divertidísima y muy buena, pero un poco extraña comedia, ¿no? La distancia entre que resulte cómico y terrorífico es delgada, que no parece, de hecho, ¿por qué proliferan películas, entre comillas, malas de terror? Porque es que es muy fácil que te lleve a otro y mira que se supone que cuando en guión no hay saltos ni cosas raras e impredecibles. No sé cómo explicarlo, de que yo creo que la pretensión es tener una ambientación y puede ser algo que se convierta en pura investigación, que tire más a fantasía urbana porque han destapado los secretos que no querías ver hasta el final, o puede que puntualmente haya situaciones agobiantes, que luego lleva a otro punto, que consideramos la respuesta emocional, porque hay partidas que son muy agobiantes, a lo mejor no sientes miedo, pero ha sido agobiante, otras que te dan una sensación no sé cómo decirlo, de asco, de darte remordimientos de lo que estás haciendo como personaje. Estoy hablando como jugador, o sea, el jugador dentro de esa situación. Y luego otras situaciones que no dan terror como tal, pero es una situación que yo creo que sería más cuando es tipo pulp, que estás tocando elementos terroríficos, pero como un concepto más gótico, no sé cómo decirlo, tipo, no se está poniendo, por ejemplo, Raven, que me parece un juego que tocas temáticas terroríficas o tenebrosas, pero no es una cosa que de por sí te lleva a una situación de agobio. No sé si me estoy expresando bien, ¿no? Sí, sí, sería. Mira, yo haría un símil con una película, por ejemplo, que además es, bueno, relativamente reciente, que es La Cumbre Escarlata. No sé si la habéis visto o algo por... La Cumbre Escarlata, pues tiene ese terror de Edgar Allan Poe, ¿no? O esa cuestión que ahora mismo no daría terror. Porque el terror también hemos de entender que es algo que va muy ligado a la época en la que se vive. No es lo mismo el terror de los años 20 de Lovecraft, digo, para sus contemporáneos, que el terror que tenemos ahora, ¿no? O ese terror, porque claro, ahora nos encontramos con una cantidad de géneros, vamos a irnos al término cinematográfico o literario sobre todo, que es donde pues más abundan este tipo de manifestaciones, donde tenemos un amplio espectro y donde, pero al final lo podemos encorsetar en diferentes formas clásicas, ¿no? Pues el slasher en el terror, luego vamos a tener el thriller con toques casi siempre sobrenaturales. Cuando no es sobrenatural no lo van a llamar terror, lo van a llamar thriller drama, porque claro, no tiene nada ahí fantasioso, o nos podemos ir directamente pues a un gran éxito
no sé si viral o no viral, pero eso el tiempo lo dirá, que es Terrifier, por ejemplo, que es el terror, digo absurdo, no porque sea absurdo, sino porque es el terror por el terror de ese terror viscoso tipo Shaw, ese terror que nos duele de ver, ¿no? Pues nos da miedo, pero porque nos remueve la conciencia de ver el sufrimiento ajeno. Y creo que es un terror de la empatía, ¿no? Que ataca la empatía humana. Sí, que es un poco splatterpunk, como llamaban antes. Exacto, efectivamente. Poco... Sí. Que tiene otro nombre en español, pero se me está poniendo en inglés. Es que si me viene eso a la cabeza no sabría decir. Pero bueno, algo por el estilo, ¿no? Donde, ¿qué ocurre? Sí. Que claro, además estamos tan sobresaturados de terror, donde en otras épocas a lo mejor no era así, que claro, al final hemos hecho una resiliencia a muchos de estos, a muchas de estas películas, a muchos de estos aspectos, muchas de estas narrativas en conclusión, ¿no? Pues Lovecraft lo tenemos, vamos, casi diría que normalizado dentro de la sociedad, con lo cual, pues Cthulhu es un monstruo gigante, como podría ser el espagueti con ojos de los pastafaristas, ¿no? Al decir ese estilo, pues ya lo reconozco como un icono de la cultura. Obviamente no tiene por qué darme terror porque, bueno, pues ni siquiera, no sé. Y en esa línea, pues, al final es un poco trabajar siempre con eso. Y eso es lo que hay que hacer con cierta maestría, creo, para transportar una partida de rol, para que al final podamos llegar a la conclusión, al objetivo final, ¿no? Del terror, que es conseguir transmitir. Y entonces para eso vamos a tener que vencer, yo creo, a vencer y utilizar ciertos clichés que sabemos que funcionan y huir de aquellos que ya sabemos que a lo mejor están quemados. Sí, a mí me ha gustado cómo has tocado el tema de que está muy ligado a la cultura de la época, incluso la cultura, porque por ejemplo hubo una época en que triunfaba toda película de terror japonés simplemente porque era novedad, es que esto es muy diferente. Y luego ahora que ha saturado el mercado, ya por ejemplo a mí me cansan, empieza a ser el mismo esquema como que he notado con el cine. Y ahora está viendo muchas de lo que llaman terror moderno, que no es el simple sobresalto de jumpscare, sino un terror como más de me estoy metiendo en un sitio oscuro, estoy haciendo, por ejemplo, a Dark Zone. Estoy hablando solo de película, ¿vale? O sea, no estoy hablando de rol, maravilloso. No pasa nada, pero me gusta porque es una película que no da ni siquiera miedo, simplemente o Midsommar, que simplemente ves que se están enfangando en una situación rara de cada uno no sabes quién es, no sabes por dónde va a funcionar, te deja un poco perplejo porque, por ejemplo, Midsommar es una película a cielo abierto con toda la luz del día, es como muy extraño y nunca anochece, pero ves que hay cosas que van a peor y van empeorando, con lo cual es que al final no sé, las fronteras se difuminan y lo interesante es que... Va muy ligado, yo creo, a la generación y la cultura y es el miedo al futuro. Sí. ¿Ves? Te van enfangando, no sabes cómo van a salir de la situación, o sea, te da más miedo cómo van a salir de la situación, te genera más ansiedad el saber cómo van a solventarlo que realmente lo que les está ocurriendo por el camino. Exacto, eso, que igual no lo he expresado bien, pero... Que, ojo, puede ser y es un buen truco que podemos poner a prueba o poner en práctica dentro de nuestras partidas de terror. Pedro, ¿ya estás aquí con nosotros? Creo que sí. Vamos a ver si dura. Además, pedimos disculpas a los amigos del chat porque el rato que yo me he caído también han dejado de escuchar, que estoy hosteando esto, pero tenemos un respaldo, así que en iVoox encontraréis toda la conversación, por suerte. Yo quería decir, y perdonadme si ya lo habéis tratado y pasamos a otra cosa, de la intervención que hizo Elena antes, otra cosa que quería resaltar cuando hablaba pues del sentimiento de indefensión, etcétera. Para mí, las partidas en las que he sentido esa sensación de terror o de mal rollo o de incomodidad ha tenido que ver precisamente con esas situaciones o de indefensión o de que estás haciendo algo que escapa a tu control o que algo que le importa mucho a tu personaje y que tú como jugador has generado cierta empatía hacia ello está en riesgo, ¿no? Todo eso es lo que me ha movido mucho. Y por llevarlo hacia una reflexión, no hay muchos juegos, creo, que tengan eso en términos de dinámicas de juego, ¿no? Porque al final la ambientación pues puede ser más o menos de terror, como estáis diciendo, pero donde un juego de terror se la juega, si me permitís la mezcla, ¿no? Este juego de palabras, es en tener mecánicas que favorezcan el terror, ¿no? Entonces, si esto os parece interesante, igual podemos comentar algunos juegos, porque en el chat, de hecho, nos han dejado algunas ideas de juegos de terror que les gustan especialmente. Sí, a mí especialmente me gusta Cool, pero para evitar que desde el minuto 1 diga Cool hasta que acabe la sesión he dicho voy a reservarme,
Pero sí, precisamente. Yo, por ejemplo, me voy a poner cool porque tenía que hablar de Venga, eso. hablemos de cool. Que además Nebanizu es uno de los que ha citado en su top. Así que un saludete. Sí. Y cuéntanos, háblanos de cool, Elena. A ver, para mí cool, tiene aspectos muy positivos, que es que puedes hacer cualquier partida con cool, puedes hacer medieval con cool. O sea, es verdad que la ambientación es moderna y es más a un ambiente urbano, pero es que puedes hacer hasta una partida en un desierto, o sea, es que te da igual. Puedes coger los elementos que a mí me interesan a tu antojo y lo que es la ambientación de fondo no la estás alterando. Pero lo que a mí me gusta más cool es que es una ambientación que te la puedes leer toda, puedes casar más o menos, pero se enfoca mucho a un aspecto netamente humano, o sea, todo está manufacturado para tocar elementos humanos, que por ejemplo, otras ambientaciones es más una cosa alejada, que hasta cierto punto no la puedes comprender, pero no te afecta. En Cool parece que todo está diseñado para perjudicarte, no, sino porque tiene elementos, no sé, traumáticos, vamos a decirlo de alguna manera. Llevas un personaje que tiene un pasado, que ese pasado se barre. A ver, es verdad que luego en las partidas no es tan fácil llevarlo, es muy complicado, pero una situación ideal debería ser gente con un pasado, ese pasado no está resuelto, ese pasado se le va a repetir en diversas circunstancias y tiene que haber una situación, como habíamos dicho antes, de resiliencia, pues en este juego es el juego indicado para eso. Y a veces meterte en una espiral de autodestrucción o intentar creer que estás haciendo algo para tu bien que está perjudicando a un tercero o de toma de decisiones. Yo creo que es lo que más a mí me ha hecho sentir más sensación de indefensión, porque es un personaje que no, a diferencia de otros, no tiene ningún elemento sobrenatural y podrías llevar una partida perfectamente sin tocar elementos sobrenaturales. Con lo cual todo da un elemento más, porque claro, no sé cómo expresarlo. Cuando llevas un personaje a una partida, las desventajas van en tu contra, pero también condicionan la ambientación en que estás metido. Y según tu pasado vas a ver unas cosas u otras y los elementos que quieres salvar van a afectarte directa o indirectamente. En otros juegos como que está más entrevelado. Quizás también un nuevo Armis es de ese estilo, porque luego ahí hay otro tema, las mecánicas. O sea, yo sé que hay gente que es muy afín de un sistema de otro. Yo creo que hay sistemas buenos o mejores o peores, no hay uno perfecto. Pero desde luego un problema que tengo con los sistemas es los sistemas de muchas cosas, muchas armas, muchos porcentajes. Cuando tienes un elemento de terrorífico empiezas a adquirir cosas que... No sé, a mí, por ejemplo, hay varias cosas que es para no alargarlo mucho, ¿vale? Porque a lo mejor no podemos hablar de los sistemas. Yo es un problema que no he tenido, por ejemplo, con el sistema es muy lo que sería lógico una persona que se encuentra con algo que no puede superar o comprender, que otros juegos se empiezan a enredar y es lo que me pasaba. Por ejemplo, un problema que tengo con algunos juegos, tener enfermedades como coleccionar Pokémon. De verdad que llega un momento que es como, pero ¿por qué he visto algo terrorífico y ahora tengo TOC? Es un poco, no entiendo. O porque me tengo que pasar un de 6 turnos gritando en el suelo. Sí. Cosas de la llamada, ¿no? Ese tipo de cosas que tenía ahí, que teníamos que citar la llamada otra vez, porque obviamente... Yo no sé, a mí me tocaba siempre ser cleptómana, yo diciendo, veo algo terrorífico, voy a robar a todo el mundo. Exacto. A veces intentaba dar una lógica y decías tú, bueno, vale, pues yo qué sé, porque... A ver, es verdad que el máster, pero es que era un esfuerzo del máster, era que cuando veías todo el listado, dabas al azar y decías, tú no puedo hacer esto porque sale una tontería. Claro. No sé, intentas y amoldarlo. Claro. Pero quedaba raro, era más bien ver cómo un personaje se va turbando, que luego tiene unas desventajas de base, pero ese es su pasado, no lo que va adquiriendo. En ese sentido, y sé que Tony lo maneja más que yo, el rastro de Chulu intentaba innovar un poco en eso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que te animaba a que pactaras con la mesa cómo reflejar el trastorno que tenía el personaje de otro jugador. Por ejemplo, dice, si es paranoico, haced comentarios que favorezcan su paranoia y tal, y ese tipo de cosas, y me parecía una innovación desde la narrativa, ¿no? Sí, además, bueno, yo lo voy a citar, creo que a lo mejor es un poco conclusión de todo lo que vamos a hablar, porque creo que es como un eje vertebrador de casi todos los juegos de terror, y es que se basan bastante en la empatía. De hecho, lo que comentaba Elena de Cult, el tema de cómo se desarrollan los personajes, han comentado en el chat un juego que creo que lo debemos comentar más adelante, que es La novia de Barba Azul. Sí, ese lo he jugado y también está muy bien. Y, por ejemplo, también en el rastro de Chulu con todo eso, la empatía es vital en un juego de terror.
Básicamente porque, por ejemplo, el rastro de Chulu, por alusiones, tiene dos cosas que son los pilares de cordura y las fuentes de estabilidad, que hacen referencia a PNJs y personajes que están en tu vida, que son importantes para tu persona y que le pueden pasar cosas o que realmente son la gente a la que tú vas a recurrir como tal. Y eso hace hincapié en que esas personas son empáticas. Esas personas tienen mínimo, no sé mucho o poco, pero tienen al final unas relaciones personales que creo que lo hemos hablado en otros programas, que cuántos personajes hay que no tienen ningún tipo de familia conocida, ni padres, ni hijos, ni hermanos, ni no son planos, son estructuras, pero monofamiliares, pero mono. Sí. Únicas. Sí, eso por ejemplo, ahí a ver, en el antiguo, el sistema antiguo era muy chusquero, o sea, eso yo estaba con el D20 no, pero ya intentaba meterte ese tipo de cosas, pero es que ahora, por ejemplo, el nuevo te obliga a tener relaciones, y según el tipo de arquetipo, porque a ver, hay arquetipos que son solitarios, pero otros ya te obliga a tener algo, incluso hay uno que te obliga a tener, no obliga, bueno, tampoco es una obligación, tienes una mascota, que también es un elemento... No, es vital, ¿eh? Aparente, pero puede ser vital, porque es vital algo... porque parece que no, pero el desasosiego que puede dar una partida de terror, que sea que por lo que sea es difícil volver a donde te pero tienes una mascota y obviamente tienes que tener la necesidad imperiosa de volver como sea a por tu mascota, porque no puede ser que tu mascota se quede en casa con el riesgo de lo que le pueda ocurrir. Es que eso es impensable. Y si tienes una mascota y eres capaz de decir no, yo no volvería, pues seguramente no quieras a tu mascota o devuélvela o dásela a alguien que la vaya a querer o algo por el estilo, porque en el fondo yo lo planteo y digo, está casa ardiendo, yo entro por el gato, yo qué sé, o al perro, me da igual, ¿no? Entonces creo que sí, ahí está la base de la empatía y ese tipo de lazos son básicos. Y efectivamente, primera conclusión mía, los juegos de terror que tienen una mecánica que hace ese tipo de lazos, obviamente ya tienen un punto más. En la escala del terror tienen un punto más para llegar al 10. Sí, que iba a insistir en el tema mascotas o animales, porque es una manera de poco definir al personaje, un personaje que si no tiene otros vínculos ya es alguien tendiendo a la introspección, con lo cual su mascota es como un reflejo de su mundo interior. Pero también la mascota, a ver, parece que estoy filosofando, pero no estoy filosofando. Yo me refiero a que la mascota, sin perjudicarla, porque es que es verdad que hay gente que ha hecho una partida, tienes un perro y al rato te intenta matar el perro, hombre, no se trata de eso, ¿no? Pero puedes dar sensaciones que tiene ese animal y como no lo comprendes del todo, tú puedes empatizar con él, pero ver que si está intranquilo, no es como una persona que le preguntas ¿qué te pasa? Claro, no le vas a decir tiro psicología al perro, pues no sabes. Sabes que está intranquilo, que a lo mejor él está notando, yo qué sé, turbaciones en la tierra, terremotos, y va a estar intranquilo porque nota algo, pero no es ya te empieza a asustar, ya empiezas a saber, pasa algo, me está alertando, pero no sé lo que ocurre. Aunque sea algo nimio, por ejemplo. Claro. Puede oler a otra persona y él lo está detectando, o a esta otra persona rara en ese edificio y va a estar turbado. Es un elemento genial en el que van a estar vinculados. Es por poner un ejemplo, porque tener un PNJ que no puedes controlarle o a viva voz preguntarle qué le pasa, también es una cosa a tener en cuenta. Yo lo digo porque no lo he visto y luego, sin embargo, en partidos, en películas o novelas, usan mucho ese elemento de esa mascota que te transmite cosas que tú no puedes ver, sin meter temas sobrenaturales. Mira, es un ejemplo de poner temas no sobrenaturales. Un perro puede detectar, o cualquier mascota, cosas que tú no ves a simple vista. Claro. Sonidos, es un disparador más de la propia partida. Esos sonidos en la oscuridad, esas cosas no tienen por qué ser sobrenaturales ni muchísimo menos, pero esas cuestiones que te puede hacer que el animal, por ejemplo, lo vea. Y luego, pues, no voy a dejar de pasar la oportunidad que también hay que poder ser la posibilidad de introducir niños. Los infantes de per se dan miedo. No porque sean terroríficos como tal, sean terroríficos como tal, sino porque también se prestan mucho al se ha quedado embobado mirando algo, te hace como un comentario extraño, con esa inocencia de no saber qué puede ser peligroso y qué no, o con ese tipo de conductor, pues al final pues, para mí se consiguen cosas grandes. Y, por ejemplo, un protegido, ¿no? La figura del protegido dentro de... Bueno, estamos con The Last of Us, que está muy de moda por la serie y demás, o cosas por el estilo. El protegido, no tiene por qué ser un hijo o algo así, pero es el protegido. Esa persona que está desvalida, que también es una fuente de empatía para mi gusto y que también es un conductor también perfecto para el terror.
Sí, el tema de niños, a ver, yo no digo que esto sea como las mascotas, pero el problema es que no va a verbalizar como un adulto, con lo cual, si está bien llevar la partida, un niño es alguien que tienes que proteger, que es vulnerable, que no puedes decir, bueno, acompáñame y tenerlo ahí como una mascota siguiéndote. No, eso ya está mal llevado. Lo que pasa es que ya digo que estamos tocando unos temas que luego alguien que quiera dirigir una partida se va a abrumar diciendo yo no puedo llevar tanto elemento ahí y como es adecuado, pero sí que pueden ser elementos que a primera instancia tienes que protegerlo, no más que protegerlo, sino no puede estar expuesto. Ya notas que llevas algo que es muy valioso, que tienes que intentar buscarle un refugio, pero tú no eres la persona más adecuada precisamente. Claro. Yo quería dar un consejo más pensando en jugadores, pero relacionado con lo que estabais comentando, que es el colabora un poco, ¿no? Ya no con la idea de lo que decía Dani, de establece unas relaciones con personajes no jugadores y no seas ese tipo solitario que no depende de nadie, porque entonces lo vas a convertir en una historia igual de supervivencia y no de terror o tal. O sea, sumérgete un poco en eso. Si estás jugando un juego que es más, o una historia que es más tipo cine, pues si hay que separar el grupo, separa el grupo. Es decir, entra un poco en ese meollo. Porque si no, lo que va a suceder, y me gustaría saber vuestra experiencia con esto, es que la gente, en lugar de vivir la historia de terror, va a simular el terror, ¿no? Que eso es lo que, por ejemplo, a mí me pasa mucho en la llamada de Chulo. Yo os cuelo aquí una mini batallita, y es que en las jornadas TDN hace muchos años, Manu Sueiro con Rosendo Chas llevaron un rol en vivo que se llamaba Pecados de la Carne, y que fue el origen de la familia White, que ha salido en fragmentos y ha salido sobre todo en Cultos Innombrables, donde tiene un suplemento. Pues la primera vez que nadie sabía qué iba a jugar, pues se asustaron un montón. Yo recuerdo que una de las jugadoras me clavó sus uñas en la mano, en el brazo, dejándome una marca, y salió corriendo, dejando sus zapatillas y todo del miedo que había pasado. ¿Y qué pasó? Que al año siguiente, cuando hicieron Pecados de la Carne 2, que además era un poco meta, riéndose un poco de eso, como pasa en muchas sagas de cine, lo que sucede es que se apuntó un montón de gente por la fama de la partida, pero que eran como veteranos del terror. Entonces no había forma de que se asustaran, simulaban el susto, hacían ¡ay, qué mal lo estoy pasando! Pero no era lo mismo, ¿no? Y eso pasa a veces con el terror. Si has jugado a Chulu 30 partidas, ya sabes que ese rastro de babas es de no sé qué, o que el libro de no sé cuál es tal. Entonces tienes que jugar a fingir que te asustas, y a mí me hace perder un poco la verdad, ¿no? del juego. Sí, eso es verdad, que parece que estamos contra... A ver, yo el único problema con Cthulhu es que a veces el primer juego es el juego de culto, vamos a decirlo así, todos los de Lovecraft, la llama de Cthulhu, luego el rastro, pero son juegos primero que ha pasado mucho tiempo, con lo cual la gente ya está muy expuesta, ya han sacado juegos de mesa, camisetas, novelas, de todo, hay de todo, entonces llega un momento que es como... De todo, o sea, Chulo ahí, cualquier cosa. Hasta Tamagotchis. Hasta peluches también hay, hasta en serie sale, o sea, es que ves una serie y también está inspirado, que quita mucho, salvo el sistema que evidentemente es un juego que salió en los 80 y claro, ha llovido, ¿no? Ahora he mejorado, creo que por lo menos ha adaptado más a cómo se juega de manera actual. Pero sí, es un poco un problema. De hecho, otro problema es que es muy diferente rol en vivo que rol de mesa. Se supone que está inspirado, pero es que en rol, yo tengo algo de experiencia en rol en vivo y muchas veces ocurre que es que hay más descontrol, hay más caos, y ahí depende mucho de cómo se coordine el grupo. Sí, además que el terror en rol en vivo puede ser muy chulo porque lo vives más, pero también puede ser difícil de crear, sobre todo si hay alguien que notas que no se lo está creyendo mucho, ¿no? Que no se está sugestionando. Esto pasa también en el cine, claro, ya sabes, estás viendo una película de terror, baja la música y dices, aquí viene el susto, pero si estás todo el rato tratando de desmontar la historia, pues claro, es como... eso es verdad. Yo, si estoy en Amaturo, ya sé que normalmente lo malo está en el desván, está en el sótano, y la planta de arriba es para distraerte y perder cordura mientras tanto. Claro, ese es el problema, que cuando se repite mucho, por más que lo intentas, sabes que va un poco. Intentas hacer, ¿qué sería lógico para este personaje? Ver toda la casa y luego ir al sótano. Claro. Pero muchas están construidas así, es que ya lo ves y dices, tú verás, hay un cuadro y voy a perder cordura en cuanto descorra la cortina. Ya, ese es el problema. También es que va a depender del background de cada jugador. O sea, hay cosas que a mí me dan más miedo que otras personas, y eso ya empieza a tocar el terreno de lo personal, porque claro, lo ideal es que no vayas a por esa persona, ¿no? Pero desgraciadamente para terror, si la persona lo permite, o sea, mucho cuidado, si la persona lo permite o le parece bien, tienes que conocer a esa persona y saber qué cosas le van a desagradar más que otras. Pero claro, y aquí toco...
tema de Sí. es para divertirse, no para aterrorizar, desagradar a tus amigos, como digo yo. Sí, además, mira, eso me ha hecho acordarme una cosa que si estuviera Steph aquí creo que lo mencionaría, le mandamos un saludo, que es si puede jugar a partidas de terror gente que normalmente el terror no le gusta. Porque yo me he pasado estos últimos años, he conocido 2 casos de personas que de entrada decían, no, yo es que el terror no me gusta en el cine, no lo veo, no sé qué, y rechazaban jugar partidas de terror. Y luego las han jugado y se han sentido muy bien. ¿Qué solía haber ahí? Herramientas de seguridad, por ejemplo. Claro. Mm. Claro, esa es la historia de que a veces tocas cosas de, claro, a ver, me imagino, los que nos están escuchando, quieres saber qué cosas pueden funcionar o no funcionar. Y el problema de estos temas es que dices, esto es que es muy controvertido. Yo, por ejemplo, de herramientas de seguridad te asegura que tu mesa va a estar a gusto, pero a lo mejor hay gente que sí le gusta saltar todas estas cosas en ese sentido porque lo está buscando. Ya te dice, mira, de viva voz, y si sale mal, me lo he ganado. No sé cómo decirlo. Pero Sí, de hecho, hay juegos que, perdona que te interrumpa, que juegan no pasa nada. justo a que busques lo que hace pupa a la gente. Pupa dentro de, oye, la herramienta de seguridad. Por poner un ejemplo de un juego que además tiene muchas herramientas de seguridad, pero que además te pide, intenta ir a cuchillo con tu gente, es La novia de Barba Azul. Sí, muy buen juego. Yo lo he jugado que, bueno, pues es un juego que por comentarlo ya lo hemos hablado un par de veces, pues vamos a decir un poco la referencia de qué va. Los jugadores interpretan a los diferentes aspectos de una sola persona, que es la novia de Barba Azul, la mujer de Barba Azul, mientras se queda sola en su castillo. Si no conoces el cuento, hay un vídeo en YouTube narrado por Corman magnífico que que te pone los pelos como escarpias. Y bueno, pues los jugadores son esa persona, esa mujer, ¿no? Que se ha quedado encerrada en el castillo y tienen las llaves de todas las habitaciones, excepto, bueno, también la que tiene, que no puede entrar. Bueno, y tú vas descubriendo cada habitación por habitación y cada vez el juego, o sea, como si hablásemos de la película múltiple, el jugador que coge el foco de la persona en ese momento, pues va a imprimirle la personalidad que sea su ficha, ¿no? Pues la bruja, la inocente, pues la lujuriosa o como fuera. Y entonces vas a ir entrando por una serie de habitaciones y este juego se puede convertir un poco en Scooby-Doo, voy a entrar en habitaciones y a ver qué me encuentro, o si realmente está bien hecho como el juego te plantea y además te dice, si a tu jugador le dan miedo a las cucarachas, que no falte una habitación que esté plagada hasta arriba de patas de cucaracha o de crujidos o de lo que sea. Entonces va a hacerse daño y es un juego que viene a trabajar de nuevo, y vuelvo a ser que soy un pesado, la empatía respecto a temáticas como por ejemplo el tema del abuso, acoso o demás tipo de fechorías y tropelías que se hacen contra la mujer y además el daño que le puedas, el dolorcillo que le puedas causar a los jugadores. ¿Para qué? Para que al final se sientan regular. El objetivo del juego es que al final te sientas regulín. Y ese terror también es un terror muy válido. Yo, de hecho, de ese juego, lo único que al final me gustaría una segunda parte de, venga, aceptas, pero que luego haya una escapada, o sea, no quiero hacer spoiler, pero todo el mundo cuando llega al final tienes que tomar una decisión. Y claro, me quedo con cara de, ¿y ya está? O sea, está bien, pero es como, me hubiese gustado una continuación o lo veo, mira, carne de una segunda parte. Otro pero juego sí, que han es un juego muy bueno. Otro juego que han comentado por el chat, que no sé si conocéis, es Quietus, que es un juego, creo que es para 2 jugadores. Yo reconozco que no lo he leído, lo tengo en la estantería, me lo regalaron en Navidades, pero no lo he leído todavía. Yo no lo he leído todavía tampoco, ¿eh? Pues comentan que tiene unas mecánicas que hacen perfilar a base de flashback a los personajes durante la partida y que le ha sorprendido mucho, dice Nebanizu. O sea que ahí queda la recomendación hecha. Yo iba a decir el tema que es que por eso digo que hay tanto que podemos hacer terceras o cuartas partes. Es que he notado que cuando hay muy pocos jugadores y ya eres jugador y máster, es muy agobiante. A mí me agobia muchísimo. Mira que a mí cuesta mucho que algo me agobie. Me agobia porque normalmente cuando estoy en una partida de 2 o 3 digo, me muevo y ahora espero al otro turno y estás pensando qué vas a hacer. Cuando es me muevo y ahora qué. ¿Y ahora qué? Y ahora que empiezas a ser como, ay, por favor, habla tú, que no sé qué hacer con el personaje. Por ejemplo, ¿ves cómo cambia todo? Simplemente que reduzcas el juego a lo más simple y que sea el máster narrando y tú cómo vas respondiendo. He notado que cambiar turno es como si fuese una balsa de me rajo y ahora estoy pensando qué hago. Ya está, era solo eso.
Mira, hay una pregunta en el chat que es, ¿hay sistemas que pueden hacer menos o más inmersivas las partidas? Sí. Y yo creo que sí. Ya creo que aquí entramos en una cuestión a lo mejor subjetiva personal, ¿eh? Pero, por ejemplo, mi opinión al respecto es que los sistemas menos simulacionistas y más narrativos, a lo mejor no obviedad lo que digo, dan más pie a la inmersión. Y aparte, algunos sistemas que si encima aprovechan estos pequeños defectos que puedan tener los personajes, por ejemplo, me retrotraigo al que decías de las locuras, ¿no? Una locura que tengamos que pactar entre todos como el gasto está muy guay, ¿no? Una paranoia, hemos olvidado un personaje muerto. Yo en una partida me acuerdo que en Mentiras Eternas algunos de los personajes hice que cuando murieron durante la campaña el resto los habían olvidado de alguna forma, que era como un damnatio memoriae que al final era muy dañino también para los personajes. Pero además pienso, por ejemplo, en hitos ocultos. Que esas locuras, pues tú las tienes apuntada en tu ficha y no es que tú la tengas que interpretar solamente, sino que yo como director voy a poder usar herramientas para explotar esas locuras, esas debilidades y ponerlas en el momento más duro donde, bajo mi criterio, pues más pueden interceder para generar ese sosiego, que es lo que busco en ti, ¿no? Ya sea, digo, ocultos porque es el que tiene la mecánica de las complicaciones, pero cualquier otro juego que tenga la mecánica de complicaciones y que se puedan disparar de formas que el jugador no controla. Ahí es donde, el momento en que tú lo has dicho muy bien, perdemos el control, también aparece el terror. Sí, a ver. Creo que eso. Dime. Es que yo mi impresión es que cuanto más simules, hay gente que dirá que no, pero cuanto más realista sea la forma de simular el terror en humanos, o sea, la respuesta natural humana, más va a ser difícil de llevar y el jugador se va a sentir más cómodo sintiéndolo. Digo esto porque muchas veces hay sistemas que se enfocan en muchas cosas, tienes muchas cosas, te entran cosas, y es mejor algo no tan complicado y simplemente que un personaje con la exposición al terror, primero puede tener respuestas de ira, se va turbando, va afectando, hasta que llega un momento que empieza a estar inhabilitado para hacer determinadas funciones, por ejemplo, menos concentrado. Que eso, por ejemplo, los antiguos sistemas empiezan a adquirir cosas. Digo Exacto. Cosas porque de repente eras cleptómano. Prefiero que no sea algo tan... que quieres un personaje que de entrada tenía una serie de desventajas que va a dar problemas y que en situación de terror se van a exacerbar. Por ejemplo, si tú llevas un personaje muy obsesivo, en situaciones muy estresantes va a estar todavía más obsesivo y eso va a tu... Pero no que coja obsesiones, porque al final da un poco de problema. A ver, puedes adquirir alguna, pero que esté limitado al sistema. Yo, por ejemplo, voy a sacar uno nuevo que estamos hablando entre bambalinas, el de Uno Warmis, porque algo que me gusta ese juego es que tienes, por ejemplo, ya te hace responder cómo es tu personalidad en cuanto te dice, háblame de algo que tu persona, lo que llama estímulos, no sé si no lo traduzco bien, pero es noble, de ira y de miedo. Entonces ya tienes que decir qué es lo que más rabia le da a este personaje, claro. Qué le da más miedo a este personaje y por qué daría la vida, o sea, un estímulo noble, por qué haría un acto noble de su vida, de su background. Sé que estoy traduciendo mal, pero no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, claro. Y luego lo que más me gusta es que según las decisiones que tomes y también las tiradas, tienes como barras que te van a afectar como la personalidad. Por ejemplo, alguien que está muy expuesto a cosas sobrenaturales, con el tiempo se empieza a desensibilizar de lo sobrenatural, es como, me da igual. Entonces es un personaje como que se vuelve menos humano. Lo de violencia es el que más me ha gustado, porque es un personaje que de por sí falla todas las tiras de violencia, se vuelve muy miedoso. Y si es al revés, se vuelve como hasta más... No digo sádico, pero sí un poquito. Va a ser alguien que le va a controlar... Un poco incauto, ¿no? Un poco arriesgado. Sí, en ese sentido. Por ejemplo, hay uno que es self, que bueno, defenderse contra algo. A ver, en resumen, que me estoy un poco atascando, son balances que van haciendo que el personaje va evolucionando, que eso es también algo que he notado que en el terror no lo veo, que no se evoluciona a que tenga muchos problemas, sino que tenga una personalidad que se está adaptando, una resiliencia, hablándolo muy técnicamente, de ese personaje a lo que está viviendo. Que es verdad que mecánicamente es complicado, pero hombre, tener algunos tipos de pinceladas sí que está bonito. Para mí, por ejemplo. Sí, yo creo que también que es verdad que el sistema se acompaña, pues ayuda mucho y sobre todo te echa cables, ¿no? Te echa sogas para que te cojas de vez en cuando, bueno, pues alguna cosa puede escapar de tu control. Por ejemplo, una fallo de tira de New Armies, el nuevo creo que es similar, es que juego al antiguo y me estoy liando a veces con el nuevo. No, pero cambia poco, ¿eh? Cuando te asustas,
te dice, toma 3 decisiones, que son las respuestas típicas de psicología de lucha, fight, flight and freeze, ¿no? Pero lo digo ahí muy técnico, pero es que hace que el juego, digo, jolín, es que es lo que sea normal. O te quedas congelado porque te has asustado y directamente te quedas paralizado, o luchas o escapas. Y es lo típico que vas a hacer en una situación. Me da mucho terror, yo veo algo horrible y yo lo siento, yo salgo y cojo las de Villadiego. Claro, efectivamente. Es lo que no noto en algunos juegos, que el juego de repente, y lucho, digo, ¿y solo es luchar? No. Lucharás porque en alguna situación, si estás muy acorralado, puedes luchar porque es la respuesta que te da. No sé cómo explicarlo, que en alguna situación te ves como que, como voy a morir, me tiro y lo ves en animales que te atacan. O sea, sí, de hecho, perdona, la llamada de Chulu, por irme a eso, en su origen, era muy... Y la visión era, uy, corre, que si viene algo es de correr. Y con el tiempo jugar, ya no es también, yo creo que es el material publicado que a lo mejor marca la tendencia y la línea de cómo son las partidas y demás, da la sensación de justo lo que tú has dicho, ¿no? Sale esto, pues luchar, porque todo tiene puntos de vida y todo se le puede matar y tal. Igual no. Quiero decir, igual no hay momento para la lucha, ¿no? Igual es que tenemos que acabar huyendo, porque si no, no tiene sentido. Y creo que los PBTAs, además, hacen muy interesante ese concepto. El concepto de, mira, hay un momento que vas a tener que huir porque se está poniendo todo en tu contra, por ejemplo, en Cult. Corre porque esto no tiene solución. Sí, pero es lo que llaman éxito parcial, que yo no entiendo de que si tienes un éxito parcial en la tirada de voluntad, yo lo entiendo como que el personaje ha perdido algo, pues o bien se le ha caído algo muy importante o lo que yo pienso, se ha terrorizado. O cuando te dice, define la respuesta, pues dices tu miedo y escapo. Claro. Yo simplemente que me hizo gracia que en Uno Armis te ponía las 3 respuestas de congelarse, de directamente te has quedado paralizado porque no tienes respuesta porque es demasiado. Luchar, aunque parezca que es lo contrario de épico, no, alguien por terror puede de repente atacar. Y lo ves en animales, que si está muy aterrorizado y se ve acorralado, te puede atacar. Claro. No tiene sentido ninguno, pero está ya como que se ve indefenso y dice, total, voy a morir de todas maneras. Y luego el de escape, que es el más habitual, cuando algo te asusta, me hace mucha gracia de que a veces veo partidas y yo digo, Dios mío, una situación real yo no me atrevería tanto, saldría disparado. Pero bueno, depende de cada jugador, cómo lo vaya racionalizando. Claro. Pero sí, a mí se me gustó gratamente porque según cómo te expongas, que al final es cómo el jugador decide que este personaje se va a mover, va a haber consecuencias. Porque, por ejemplo, un personaje que esté inclinado a la violencia, en situaciones de voluntad, estoy hablando de un nuevo Armis, en algunas determinadas situaciones es difícil que ese personaje salga huyendo, va a atacar. Porque se tiende como tiene una tendencia más impulsiva, más violenta. No llevan un personaje inhumano, no, me estoy refiriendo a tendencias. Hombre, evidentemente cuando juegas al jugador, si todo el jugador se tira todas las partidas luchando, estás llevando un personaje que tiende a la violencia, o sea, que no estás engañando a nadie. No, efectivamente. Efectivamente. De hecho, justo, así un poco que no tiene mucho que ver, aunque intenta traerlo, el Ulp Chulu, ¿no? Este libro que salió hace poco, justo tiene mecánicas para que conforme vas perdiendo cordura y ese terror de los mitos va haciendo mella en tu personaje, vas adquiriendo una serie de habilidades especiales, ¿no? Y van ligadas nuevamente a lo que causó la pérdida de cordura. Y a lo mejor pues desarrollas algo de fuerza extraordinaria o algo por el estilo. Y yéndome de nuevo a Chulu, por citar otro juego, que también creo que manifiesta muy bien el tema del terror, y por una forma, pero por otra cosa que es una cuestión de agobio, es el Chulu Confidential, que es el juego que salió de mano de Edge, que es el juego de 2 jugadores, ¿no? Uno y otro. Donde uno es el director y el otro es el jugador. Volvemos a eso, que son 2 enfrentados, y a mí es una situación que he visto que reconozco que me agobia, que llega un momento porque no, siempre te apoyas en, ya vendrá el otro a ayudarme, ya buscaré alguna dinámica en que me ayuda, me da tiempo a descansar, porque hay otra cosa que he notado, los juegos simulacionistas, digo, a ver, son malos, pero es que yo entiendo como simulacionista que sea rápido, no hay nada mejor para el terror que no te deje tiempo a pensar. Porque a mí, como me deje tiempo a pensar, me relajo, me voy de escena y ya me he autorregulado. Si es un juego que va muy rápido, porque realmente para mí la simulación en combate es que vaya rápido, no puedes estar diciendo, ahora un ataque con ángulo y voy a ver que si mientras me giro, porque no haces eso, tomas la decisión y punto. Pues en Chulu Confidential justo sí que hacen un ajuste para esa mecánica, justo para el agobio, ¿no? Porque yo lo he jugado bastante y me ha gustado, y me gusta mucho, de hecho. Pero para que no sea esa conversación
infernal entre un jugador y otro, porque además es que requiere esfuerzo por parte de los dos implicados, ¿no? Tanto la persona que juega como la que dirige. Hay unos recursos que son esta gente que te ayuda, ¿no? Y es como si estás jugando a un videojuego donde tú eres el investigador principal, pero siempre tienes la llamada para llamar al forense. Y en este caso el forense te va a dar una pista. El forense te va a decir, oye, pues el forense también es el director, con lo cual más presión sobre el director. El forense te va a dar la pista de, oye, pues sí, mira, puedes tirar por aquí, pero por lo menos se genera ese desatasque, ¿no? Ese momento de vamos a atascar. Y hay otro juego que Pedro seguro se acuerda, que es el Fantasmas Asesinos. Hombre, sí. Sí, ambos los conozco, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que estáis comentando. Fantasmas Asesinos es un juego para 2 jugadores donde tiene una intensidad bastante, vamos, bruta para mi gusto. Es verdad que no es el juego más sencillo a lo mejor de abarcar de inicio, porque por el libreto ya como que te das un poquito de presbicia, pues vas a tener que enfocar regular porque es pequeñito. Se tiene que jugar con una baraja de cartas y al principio es un poquito barrera de entrada el tema del sistema, pero cuando se lleva a mesa es un juego que puede causar verdadero terror. Y más sobre todo si juegas con alguien con mucha confianza, porque vas a ver cómo te va a sabe dónde, con perdón de la expresión, te va a putear y tú vas a putear a esa persona. Y entonces ahí, de verdad ¿estoy sentándome enfrente de una persona que es amistosa o tengo un enemigo delante, ¿no? Y entonces ahí está el terror y está muy guay. A mí me gusta mucho Fantasmas Asesinos. Sí, yo lo recomiendo. Además, bueno, que sepáis que hemos tenido algún otro problema y hemos tenido 2 programas en paralelo, porque mientras sabéis que he estado desconectado, he estado hablando con la gente del chat. Hemos hablado un poquito de Bison, hemos hablado un poquito de Tremulous. También es que hay muchísimo. Muchísimo. Sí. Porque yo ahora estoy pensando... perdón, que te interrumpo. Sí, no, dime. Que estaba hablando de una línea de juegos que al principio fue un poco, ¿qué? Juegos que vienes a morir. Le llamo los juegos de morir. Diseña tu propia muerte, los tipo Trophy Dark. O sea, es un juego que dices tú, mira, tú vas a morir, eres insalvable, pero va a ser una partida en que vas a dramatizar cómo caes en el pozo del abismo y no sales de... A ver, puedes salir, pero con unas consecuencias tan graves que a efectos finales es como si hubieses muerto. Pues me gustó muchísimo, sé que es una experiencia de otro modo, sabes un poco a lo que vas, pero te desenganchas de la sensación de ¿qué hago? No. Esto va de cómo lo narras de una manera que sea contar una historia. Es un poco historia compartida, pero de verdad que la experiencia fue de otra manera. Es que es el problema del terror, que cada uno da una sensación distinta, pero no sé, a mí me agobiaba. Llegó un momento que estaba diciendo ay, porque quieres como que el personaje tenga un sentido en la historia. Yo lo voy a citar porque creo que es de justicia. Uno de los juegos de rol justo de lo que dices, de acabar mal, de intentar es Fragmentos. También. Porque además Fragmentos intenta emular las películas de terror, ¿no? Cada uno de sus géneros. Sí. Y tiene un concepto, hablando de lo del sistema un poco atrás, de cómo nos apoyamos, vuelve a ser un juego que tiene un elemento narrativo muy importante, pero además tiene una cuestión que es esa protección del guión que se va perdiendo conforme los jugadores sufren pérdidas ya sea de PNJs, de gente importante o no tan importante, y al final es la tirada a las fallas, no tienes protección del guión, bye, mi picolísima dama, se acabó para ti. Sí, a mí me gusta tanto que me parece el típico, a ver, para mí, yo lo he jugado varias veces, ¿vale? Y me parece que es un juego que debería ser ese juego que debes leer para dirigir, porque mi problema a veces es que enseguida me ponía dramática y tenía que haber elementos de exposición, pero con tus poderes de protagonista, pues no pasa nada, de momento, pero ya vas conociendo lo que está ocurriendo. Y para que te oriente un poco, que cuando hagas una partida intenta que haya un aspecto guionizado como si fuese de película. No digo para todas, pero para one shot sí que está bien. Porque si no es todo, ¡ay, se han muerto! Claro, es que si pones el elemento complicado al principio, parece una cosa un poco obvia, pero sí que a mí me orientó a decir, jolín, puedes exponer todo, pero de momento no hay consecuencias graves. Luego ya con el tiempo las habrá. Por lo menos para one shot te da muy buenas ideas de cómo llevar una partida. Antes de que cerremos, pues estamos entrando ya en el tiempo de descuento de este programa tan accidentado. Javi comentaba, Botarate Javi en el chat, un saludete, comentaba, dice, el terror parece contemporáneo en cuanto a ambientación, aunque hay algunos juegos sobre los siglos XIX, XX o XXI. Entonces nos pregunta, ¿qué época os gustaría que saliesen más juegos de rol? ¿O en qué época, ¿no? Ambientados, entiendo, juegos de rol de terror? ¿Hay alguna época
que diríais, jo, yo un juego de terror en esta, yo me lo jugaba? Pues si no lo hacen de fantasía, toda época en que ha habido una pandemia, no es broma. O sea, yo, por ejemplo, la de la peste negra, siempre digo, me parece una época en que, madre mía, vivir esa época era terrible, porque es que al final todos empiezan a acusarse entre todos. O sea, el periodo histórico, yo no soy medievalista, pero llegaba un momento que era trágicamente cómico, que se empezaban a acusar y simplemente por pánicos, olas de pánicos, un pueblo desaparecía o estos los ejecutaban porque tenían miedo, los acusaban, empezaron a sacar sus teorías de que esto era una plaga bíblica. Bueno, ese tipo de temas ayuda mucho. Otra sería, pues, todos los periodos de guerra. O sea, me explico, puedo hablar desde el 19, que hay poquito, es que de Segunda Guerra Mundial hay muchísimos. Pero sí es verdad que a mí me tira mucho si empiezan a meter mucho fantasía, que es el problema, que dicen, si meto una cosa del siglo tal, pero luego es como un mundo de fantasía, entonces ya digo, ya no es mi siglo XVIII. Por ejemplo, la Revolución Francesa, si la llevas como ese periodo, es terrorífico. Pero siempre que he visto alguno es una especie de Revolución Francesa sui generis. No hace falta que sea sobrenatural, simplemente el tema de jolín, estar en la Francia del siglo XVIII y ser noble era un problema, aunque fueses noble de casa baja. Y de hecho yo iba a hablar de eso. Sí, perdona, Tony, te salto un momento por la alusión. Sí. Justo yo iba a decir en la época de la Revolución Francesa, porque es más, en la guía genérica Hitos aparece una ambientación diminuta, hay 3 ambientaciones pequeñas, y hay una que es justo de nobles que se dan a la fuga cuando empiezan a rodar cabezas y acaban en una isla a lo perdidos, y es una ambientación de terror, ¿no? Donde se explica un poco por qué eso de la isla de perdidos y no sé qué. Y bueno, pues, es una ambientación que en su momento pues era una época poco tratada y que a mí me gusta por esa idea de que la ciencia empieza como a tener un peso fuerte, o la ilustración en un sentido amplio, pero a la vez hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Y, Tony, ¿qué vas a decir? Yo iba a citar 2, que, bueno, no por nada, sino porque estaba haciendo una reflexión de las épocas en las que me gustaría, y creo que todas, menos los conflictos bélicos, que efectivamente creo que hay menos y no se tiende o a tirarlo por la fantasía o a tirarlo por la simulacionista más a tope, ahí tendríamos que enfrentarnos a dramas humanos para que realmente fuera el terror. Pero se me ocurren 2 que creo que son juegos un poco desconocidos y que me duele porque a mí en esencia me han gustado mucho, que uno es el... mal la memoria tengo, Todos para Uno, Regime Diabolique, que era esa forma, esa especie como de, bueno, especie no, eran mosqueteros, pero con un toque terror sobrenatural, en este caso sí, pero ahí de fondo con ese ambiente oscuro y demás que me gustaba bastante. Y luego hay otro que es el Lex Occultum, que me parece que tiene un potencial tremendo en ambientación con ese toque victoriano, ese que estás leyendo el libro y huele como a adoquín mojado por heces conforme lo vas leyendo, ¿no? Y esos momentos oscuros de capa y espada también, donde obviamente tiene una vertiente sobrenatural, pero no te hace falta porque tiene una vertiente totalmente de terror humano en la línea de sociedades secretas, gente que hace cosas simplemente por divertirse, que son cosas terribles. Bueno, es un juego que me parece bastante interesante. Yo creo que solo echaría en falta un juego de terror porque creo que no se ha cubierto de prehistoria, porque el resto yo creo que está todo más que cubierto. Hay un juego de rol que la prehistoria puede ser interesante, ¿eh? Hay un juego de rol, lo que pasa es que no está traducido, ya que han hablado de juegos Boon o algo así, porque está basado en los cómics de Rundier y yo también lo veía, es que soy muy friki de la prehistoria, ¿vale? Muy friki. Entonces me lo veía por gusto. No estaría mal, lo que pasa es lo que digo, el tema prehistórico, entre que están muy desconocidos, sobre todo si es paleolítico superior, tiende a ser un poco una versión propia porque en el fondo tienes pocos elementos para que sea adecuado. Es que tienes que hacer bandos, si no, no hay otra manera. Y claro, como los bandos no estaban muy definidos en esa época, pues bueno. Pero sí sería una... Yo estaría pensando que explotasen más mitos de población afrodescendiente, porque hay muy pocos. Hay algo de vudú, pero muy de fantasía. Y me da pena porque hay muchas culturas muy ricas de folclore que es desconocida, porque llega un momento, por ejemplo, ¿me gustan los elementos celtas? Sí, pero es que das una pata y salen 50 libros celtas. Y, por ejemplo, el terror japonés, ¿eh? El terror japonés tampoco, aunque en el cine se ha visto mucho, luego sí, ahora que está muy, muy de moda, el señor Junji Ito. Sí, aquí tengo a mi Junji Ito. Mangaka de terror, y que demás, o sea, creo que el terror japonés, mira,
Yuyito. Sí, está enseñándonos Elena Soy muy fan de los sus Yuyito. tomos de Yuyito. Yo también soy fan de Yuyito. He de decir que estoy un poco cansado ya, porque creo que el tío es un poco recurrente en lo que hace y porque, bueno, ha quemado un poco el formato. No, a lo mejor no es su culpa. La culpa es de las editoriales en castellano que nos lo han traído ahora todo de golpe. En plan, ¿Yuyito os gusta? Pues tomar 200 kilos de Yuyito. Pero además el terror japonés tiene una cuestión y es que nunca cierran. Es el terror de los vagos, que digo yo. Ellos nunca le dan explicación a su historia. Sí, es que ese es otro, dos elementos que yo tienen un intento muy útiles es cómo puede, o sea, es el único que te hace jumpscare con un cómic, y yo no sé cómo lo hace. Yo lo pienso y digo, ¿me está sobresaltando un cómic? Sí, lo logra. Pero es que muchas veces puedes jugar mucho con el terror simplemente describiendo el contexto, cómo huele, qué estás notando, y muchas escenas son que ves que la cosa está empeorando, pero no sabes cómo. Y efectivamente, no explicarlo todo, no tienes que explicarlo absolutamente todo. Alguien triunfó en cuanto no salía el bicho. Había tomas extras en que se veía el monstruo y hubiese destrozado la película. Perdón la referencia a Alien, perdón si me estoy aquí atropellando, pero es verdad que tenía ese tipo de cosas. Yo digo que hay un montón de folclore que no se explota, porque también muchos mitos mesoamericanos no he visto mucho. Es una pena, porque ahí sí que tienes un montón de bagaje cultural y luego es una cultura cercana que puedes meter muchas cosas, o sea, que es accesible, porque hasta cierto punto, que yo he hablado, por ejemplo, de mitología de la África negra, y es que digo, es que no hay muchos libros, que yo a veces me he dado por buscar en plan etnografías y digo, es que no hay mucho. ¿Cómo va a haber libros si no hay tanto enfoque? Pero es una pena en todo caso. Sí. Bueno, Elena, Tony, estamos ya fuera de tiempo, lo cual me demuestra que tendremos que hacer Terror 2, el regreso, y Terror 3 ahora con más miedo, o algo así. La venganza. Así que vamos a acabar, como es costumbre, con algún aprendizaje o consejo de última hora, porque está visto que además vosotros dos tenéis aquí mucho que decir sobre el terror, y después ya despedimos el programa. Tony, ¿qué te llevas de este programa? Bueno, nos ha faltado, creo que da para un Terror 2, efectivamente, porque nos ha faltado cositas que yo usaría para el terror y dar un poco a los oyentes pues esas mecánicas, ¿no? O cosas que funcionan. Pero lo dejamos para los siguientes a modo cliffhanger. Yo me llevo de este programa y como conclusión, y a lo mejor es que obviamente el terror va a depender muchísimo de la mesa en la que estemos jugando, que eso es algo que es recurrente casi todas mis conclusiones finales, y que vuelvo a hacer hincapié en que es una cuestión de empatía. Si no somos capaces de empatizar dentro de la mesa, difícilmente vamos a pasar terror. Empatía, aunque sea con nosotros mismos o con nuestro personaje. ¿Y tú, Elena, qué te gustaría decir como último comentario? Pues que yo estoy muy contenta con la mesa, la verdad. Perdón que sea un poco atropellado al final, porque es que hay tanto que hablar que al final empiezas a disparar de un lado por otro. Yo quería aportar que al final a mí el terror que mejor me ha funcionado, evidentemente depende mucho de la mesa, del background de cada jugador, desgraciadamente, es que eso es normal, somos humanos. Que toques elementos cotidianos, no te vayas a algo muy extraño de un país muy peculiar, salvo que intentes hacer al personaje vulnerable, está en un país que no conoce, entonces no se maneja el idioma, vale, es una dificultad, pero muchas veces historias cotidianas dan mucho más porque te puedes representar en ellas. Yo cuando llevo un personaje que podría ser yo, a veces tengo que limitarlo porque me siento como ese personaje y empezamos mal. O sea, por eso lo digo de que no es bueno tampoco, pero que a veces yo, por ejemplo, me acuerdo de una partida en que teníamos que ir a robar y era una zona de Madrid, era como, yo he vivido en Madrid, ¿vale? Ahora estoy en otra zona, pero bueno, pues claro, era una sensación como de, es que es cotidiano, me siento como que conozco estas zonas, sé cómo es el barrio sin describírmelo, me das dos pinceladas y digo, más o menos. Por lo menos es lo que me funciona, pero bueno, esto es personal. Claro. Muy bien, yo lo que me llevo es que estaremos en 2023, pero mi conexión ha sido hoy de 2003 y que puedo realizar un programa paralelo con la gente del chat, que también ha estado muy majo, y que ha convertido el programa que subiremos a iVoox y el que se va a quedar en Twitch en dos programas distintos, porque claro, es nuestro sitio en los que no se os oye, y eso, pues la semana que va a estar subido en Twitch es lo que tenéis tiempo para verlo si os interesa. En honor, perdona, al Oscar, a la película de este año, los Oscar hemos hecho toda la vez en todas partes, al mismo tiempo. Totalmente. Es verdad. Un programa multiversal hemos hecho hoy. Totalmente. Elena, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. A vosotros, de verdad. Esperamos liarte para algún Terror 2 en algún momento y
y que sigas pasándote por el chat siempre que quieras. Es muy fácil a mí liarme para terror. Me gusta mucho hablar, la verdad. Tony, gracias. Hoy te has coronado ya entre definir y hacerle aquí de partener a Elena. Gracias por tu participación. Gracias a ti. Y gracias a todas las personas roleras. Nos escuchamos en el próximo programa. Esperemos que un único programa en una sola parte. Adiós.